Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de las pautas para el tratamiento gráfico de imágenes de archivos literarios para la exposición en la Feria del Libro de Guadalajara. Para empezar vamos a hablar un poco acerca de La vida sin plazos, que fue una muestra que se dio en octubre del 2019 en la Sala de Exposiciones 1 de Casa de la Literatura. Esta exposición refleja el contexto político de los 90 a través del trabajo de mujeres escritoras, ¿no? Esto se muestra a través de su obra literaria, trabajo periodístico y de sus actividades colectivas, ¿no? Es una visión desde el punto de vista de estas mujeres en las que también se intersecta un poco con su visión de lo público y lo privado, la imagen de la mujer en el contexto público y privado, ¿no? Está llena de mucho material audiovisual, hay libros, artículos, ¿no? Hay una producción súper amplia. La propuesta museográfica se centra mucho en esto, en esta característica medio documental de lo que sucedía en esta época súper convulsa del país. Esta muestra se va a trasladar a la Feria del Libro de Guadalajara en un espacio que va a trasladar un poco el concepto de la propuesta museográfica de esta Lima fragmentada, ¿no? Que creció de manera caótica, desordenada, sobre todo en esas épocas, ¿no? Hacer una instalación que pueda recrear esta sensación. Y se va a replicar tanto el uso de colores, hay una selección de piezas que se van a llevar, no se van a reproducir y dentro de las cuales figuran muchas piezas digitalizadas y trabajadas por Casa de la Literatura, ¿no? Porque hay determinados elementos, algunos objetos, unas piezas que por determinadas razones no pueden colocarse en originales, aún en urnas acrílicas, por su avanzado estado de deterioro, así como también porque requieren una mayor prioridad, ¿no? Un mayor tamaño en la exposición, mucho más énfasis, mucha más presencia, entonces por eso es que pasan por un proceso de digitalización, ¿no? En este caso las piezas literarias, para poder trabajar de manera correcta, ¿no? Para que puedan recibir un tratamiento apropiado y correcto que no solo sirva para esta muestra, sino para futuras experiencias, futuras investigaciones, requieren ciertas consideraciones, ciertas pautas que hay que seguir, ¿no? Que son las siguientes. La primera, que es fundamental, es una correcta digitalización de los elementos, ¿no? En este punto es el que pasamos del elemento físico, ¿no? A un elemento digital que puede ser manipulado innumerables veces y que la idea es de que no pierda ni calidad ni definición y que nos permita hacer no solo reproducciones, sino también ampliaciones de los mismos, no según los requerimientos para cada situación que la merite, ¿no? En este caso siempre trabajamos con escaneos digitales a partir de 300 dpi en adelante, ¿no? A todo color. Hay piezas que se tienen que escanear por partes porque a veces son demasiado grandes y luego se fusionan en un programa de edición de imágenes, como en este caso nosotros trabajamos con Adobe Photoshop, ¿no? Este paso es fundamental, hay que buscar siempre las piezas que estén con el menor daño posible. En el caso, por ejemplo, de artículos periodísticos, puede que encontremos dos fuentes con las cuales trabajar, entonces podemos escoger la que tenga menos daños, no la que esté más completa, la que haya sufrido menor pérdida de color, ¿no? Hay que tener un proceso de limpieza preliminar antes de la digitalización de estos elementos. Hay objetos, por ejemplo, que son un poco más tridimensionales, podría tratarse de algún collage, algún libro mucho más volumétrico. En esos casos no usaríamos un escáner digital como en la mayoría de casos, ¿no? En esta muestra sí, la mayoría de piezas se han digitalizado a través de un escáner digital, pero de no ser el caso podemos también recurrir a una fotografía digital, ¿no? Con una correcta iluminación, creando un set de luz uniforme, se fotografía el elemento y pasa por el mismo proceso, ¿no? Esta primera parte es fundamental para tener un buen archivo de base que nos pueda servir tanto para un backup, para la nube, para un servidor, como para la muestra. Lo siguiente que necesitamos tomar en cuenta es siempre tener un acabado prolijo y atractivo a la muestra, que además esté alineado con el resto de piezas de la sala. Hay muchas piezas, como comentaba, que sufren deterioro, hay piezas que necesitan una mejora adicional de la que tienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta crónica periodística de Dalmacia Ruiz Rosas, que si bien tiene un muy buen aspecto de conservación, ha sufrido un poco de desgaste por el paso del tiempo, dadas las características de la propuesta museográfica, que se centra mucho en esta sensación de crónica periodística, no hace mucho uso del grano, de la textura, de la impresión de duotono, de los diarios y periódicos,
se hace un ajuste en la imagen, ¿no? Para poder volverla mucho más atractiva. Como vemos, se ha obtenido mucho más contraste en la imagen, se ha levantado la imagen como tal. De hecho, por la impresión original de esa época, de la pieza original, quizá no tiene estos contrastes mucho más ricos que nosotros hemos enfatizado, ¿no? Y esto realza mucho más el atractivo de un elemento como este. En este caso, de esta crónica se hizo una reproducción facsimiliar de todas sus páginas. Estas son las dos primeras, ¿no? Y esto es algo que siempre consideramos. Igual, como les mencionaba, siempre nos quedamos con la pieza original si es que necesita alguna otra variación, ¿no? Pero es importante siempre en estos casos buscar una mejora, ¿no? En el caso de piezas literarias, sí podemos tomarnos la licencia de mejorar la imagen, ¿no? En pro de una correcta visualización, como lo vamos a ver en el siguiente punto, que es la correcta legibilidad en el caso de recortes periodísticos, por ejemplo, ¿no? Es importante, si es que la pieza que hemos digitalizado, que vamos a trabajar, contiene bastante texto, es una pieza que está hecha para leerse más que solo para observarse, ¿no? Es importante que evidentemente podamos leerla. Por ejemplo, esta es una página del Diario del Comercio, ¿no? Que ha sido digitalizada. Podemos ver que sí, ha estado bastante dañada por el tiempo. Es un periódico, ¿no? Es inevitable que suceda esto. Entonces, en este caso, nos concentramos bastante en poder recuperar, sobre todo, además de las imágenes, que podemos ver que se ha recuperado un poco el color natural que tenían, ¿no? Es sobre todo poder dejarla limpia por una correcta lectura, ¿no? De esta página se hizo una reproducción a tamaño real que se colocó en sala. Entonces es súper importante, por ejemplo, haber dejado completamente limpio el fondo para que no exista alguna interferencia con el texto se pueda leer correctamente. Si es que hemos sufrido alguna pérdida de algunas letras, ¿no? por desgaste o por algún error de impresión de origen, se corrige, se completa, ¿no? Esto es súper importante para tomar en cuenta en este punto. Tenemos acá otro ejemplo, ¿no? de esta página doble, que también es otra crónica en la que también, si bien es una página que no ha sufrido mayor daño, sí le hemos dado prioridad al texto y a las imágenes, ¿no? Por lo cual se ha eliminado por completo toda textura, todo rastro de la página del fondo, de este color amarillento, incluso de estos desgastes, para poder centrarnos en que sea correctamente leída, que las imágenes puedan verse de manera nítida, clara. Si hay algún tipo de interferencia, ¿no? Podemos ver un poco más de rescate de detalles, de medios tonos, de oscuridades más profundas en las fotografías, ¿no? Eso es algo que se busca y que hay que considerar cuando vamos a trabajar estas piezas. Y finalmente tenemos algunos casos especiales en los cuales sí manipulamos un poco más la imagen con fines museográficos, ¿no? Por ejemplo, esta pieza original que es una página que es con fondo blanco, que también se deterioró con el paso del tiempo, debido a que la propuesta museográfica tenía una paleta de colores bastante contrastada, que usaba negros, colores arenas, ¿no? Hacía contrastes de colores bastante fuertes. Se decide utilizar algunas piezas con sus opuestos, ¿no? como negativos. Entonces se generan este tipo de variaciones en las que se recurre a la riqueza del alto contraste y de la oposición de tonos, ¿no? Que van directamente a sala. Entonces generalmente estas piezas quedan solo para la exposición. Una vez más, el original queda sin manipular, ¿no? Entonces en estos casos particulares se conversa con museografía, se hacen los ajustes necesarios, ¿no? Y se genera la pieza que va a ser impresa en sala. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.